¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean ustedes muy bienvenidos. Hoy quiero comenzar contándoles una historia. Hace muchos años, una persona, un pastor, eh, partió a la presencia del Señor. Y esta persona en el velorio de este pastor empezó a llegar mucha gente. Y yo quedé sorprendido, yo soy parte de la historia, porque las personas que llegaban a presentar sus respetos estaban sentados unos al lado del otro, tal vez cristianos conservadores, cristianos progresistas, ateos, agnósticos, bautistas, pentecostales, adventistas, eh, heterosexuales y homosexuales, gente que no iba a la iglesia y gente que era muy fiel a congregarse, tal vez incluso puedo decir que asistieron los del Islam, personajes públicos de la ciudad, porque este pastor era un hombre que había trabajado para brindar paz en esa comunidad. Y yo me preguntaba cuál sería la receta de este pastor para que ocurriera este fenómeno. Entonces la receta era que todos eran bienvenidos a su mesa. Es decir, que en todos, este pastor veía en todos un terreno sagrado. O sea, él veía una oportunidad para que Dios se manifieste. Y este pastor vivió consciente del gran amor que Dios tenía por él y por los demás. Relacionaba con otras personas de manera tal que entretejía una relación de amistad y se arriesgó a alinearse con lo que Dios deseaba para la gente. Y ese mismo día yo me puse a pensar cuando escuché esta historia, ¿cómo quisiera que sea caracterizado mi funeral? La gente que yo he impactado durante toda mi vida. ¿Va a ser un grupo homogéneo que se visten, lucen y votan al mismo partido político que yo? ¿Van a asistir a mi funeral porque creían lo mismo que yo? ¿O mi vida va a representar algo mucho más acorde al camino de Jesús y sus discípulos? Y no me pude dejar de preguntar qué tan receptivo soy a las personas que no son como yo. ¿Quién es bienvenido a mi mesa? De modo que cuando llegue, insisto, el día de mi funeral, hay una diversidad de creencias, de gente que están ahí porque fueron impactados, independientemente de si a lo mejor no creen en lo que yo creo yo. Entonces me pregunté si solo me acerco a quienes piensan como yo, porque a veces uno puede pensar que tenemos que acercarnos solo al que les caemos bien y solemos quedamos cómodos, que se acerquen a aquellos que piensan como nosotros, que se vean como nosotros. Y entonces recién tenemos cierta comunión con las personas. Pero yo me acuerdo, hay un pasaje en la Biblia, en Deuteronomio, donde vemos que los israelitas habían acampado en el monte Horeb. Ellos estaban asentados. Ellos sabían poder conseguir comida, agua, donde comerciar, donde dirimir cualquier disputa, cualquier pelea. Habían establecido una ciudad que era segura y que era conocida. Y sin siquiera saberlo, los hebreos habían creado un lugar donde estaban atrapados. Es decir, no necesitaban arriesgarse, casi no necesitaban a Dios, tenían todo lo que requerían. Pero Dios tenía un sueño más grande para con el pueblo. Dios requería que abandonaran lo conocido, arriesgaran todo y dependieran de Él. Así que les habló y les dijo en Deuteronomio 1:6, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en ese monte. Ustedes, insisto, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Y esta invitación a abandonar el monte es la que yo voy a usar hoy como este intento por redimir, en el intento de redimir la palabra más famosa del cristianismo, evangelización.
porque creo que es una palabra que ha sido secuestrada por nosotros mismos, por los cristianos, porque la hemos tomado como rehén, porque es una palabra incomprendida, porque la mayoría de las veces la palabra evangelización es mal utilizada. Es como que nos hemos quedado lo suficiente en esa montaña cómoda de lo que creemos y la vida entera tiene que ver con amar a la gente, con involucrarse, con bajar de la montaña, con salir de la comunidad. Pero las relaciones que implican el amor de Dios entre unos y otros son lo único que vamos a llevarnos a la próxima vida. De modo que o arriesgamos todo lo que tenemos para alinearnos con el deseo de Dios para con la gente, o seguimos construyendo una ciudad a kilómetros de distancia de la tierra prometida en nuestra cómoda montaña. Es nuestra decisión, ¿ya? Pero antes de elegir, creo que tenemos que tener una pequeña conversación brutalmente honesta sobre lo que los cristianos creemos lo que es la evangelización. Porque puedes tú decir, hey, yo sé que es evangelización, es predicar las buenas nuevas. Un cacho. Lo que antes significaba buenas nuevas es como que sutilmente, no digo que conscientemente, digo sutilmente y de modo inconsciente se ha desvirtuado. Y a lo mejor hoy predicar o evangelizar tiene más que ver con juzgar a los que son diferentes a nosotros que con amar a la gente que está necesitada, que está rota, que está dolida. Una de las formas principales en que se entiende la evangelización es en términos escatológicos, es decir, una forma elegante de contarle a la gente cómo es que se va a acabar el mundo. Cuando comprendemos la evangelización de manera escatológica de esta manera, se enfatiza solo en lo que va a suceder después de morir. Entonces, eso nos lleva a preguntarles a las personas que tal vez nunca conocimos y que no tenemos ninguna relación, como con preguntas como que, si tú mueres hoy, ¿tú sabes dónde te vas? ¡Wow! Si tú tuvieras que partir mañana a la eternidad, ¿te vas al cielo o al infierno? ¡Wow! Es verdad, por cierto, pero la base de esa evangelización escatológica es la siguiente. Mucho miedo, esquivamos el infierno y asegurarte el cielo. Punto. Entonces el enfoque urgente es ayudarse a la persona a arrepentirse antes de que llegue el día final en que se tengan que morir o por lo que sea, por un accidente, por un cáncer, por que es una persona mayor y que se vaya al infierno. O que se va al infierno o se va al cielo. La motivación es de que salvarla a esa persona de quedar eternamente en el infierno. Ahora, escrituralmente, teológicamente, esto es correcto. O vas al cielo o vas al infierno. Eso yo no voy a cambiar. Pero para predicar así, no necesitamos involucrarnos con la gente. No necesitamos amar a nadie. Quien se quiera salvar, que se salve. Y el que quiere y el que no, él sabrá. Yo predica y está el cielo y está el infierno. Listo, ya prediqué, listo, es tu problema. Pero esta versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno y en obedecer a Jesús para tener un boleto de escape del infierno. Entonces, en el mejor de los casos, este es el primer paso para crecer en una relación con Cristo, en el mejor de los casos. Uno por miedo va a la iglesia, a ver si me muero y al no tener a Cristo me voy al infierno. En el peor de los casos, lo único que adquiere la gente es un seguro contra incendios. Si me llego a morir, por lo menos sé dónde me voy a ir. Yo me acuerdo cuando era un poco más chango, eh, y ustedes tal vez algunos los ha vivido, por las plazas, especialmente por la plaza Alonso de Mendoza, se encontraban personas con sus grandes parlantes y personas predicando. Y había personas que decían, ¿te arrepientes o te vas al camino al infierno? Y estas personas a veces gritaban con furia y decían, hey, tú mundano, impío, pecador, como en los días de Noé, todos vamos a morir, acepten a Cristo o van a arder en el infierno. Y era de, wow, ¿no? Y es como que era tan fuerte lo que hablaba, eran tan gritos tan desesperados, incluso sus ojos se salían de esa persona. Pero yo muchas veces me quedaba varios minutos
mirando, porque estas personas mezclaban su lenguaje con lenguas angelicales, ¿no? Porque dice, arrepiéntanse, la, y rácata, y eres como que, wow. Yo en ese entonces decía, yo nunca quiero transmitir así el mensaje de Dios. Incluso yo no quería que me identificaran con esta persona. ¿Por qué? Porque si alguien me decía, hey, pero él no es cristiano como tú, yo decía, no, 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 él está loquito, yo podía haber dicho. Y yo, ojo, no estoy dudando de las intenciones de estas personas, porque seguramente son muy buenas, pero la gente alrededor lo miraba como si esta persona había salido de un manicomio. Y este hombre, esta mujer, era como que vomitaban todo veneno religioso, condenaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los veía degradando a todas esas personas en nombre de Dios. Pero ahí yo tuve una profunda convicción. ¿Por qué? Porque en el fondo de mi corazón yo también juzgaba, yo también denigraba, yo también avergonzaba a cualquiera. Obvio, no gritaba en la plaza, porque era más chango, me daba vergüenza, pero yo tenía los mismos prejuicios que esas personas. Yo miraba a todos los mundanos y les decía, wow, pensar que estos se van a morir. Sentí una resolución desde muy adentro de, wow, yo no quiero convertirme en alguien así nunca. Me daba vergüenza. Insisto, no estoy criticando su manera de predicar, de estas personas, su retórica, la mala calidad de los equipos de sonido o sus intenciones, pero sino la manera en que él pretendía que él aceptara a Cristo, que estas personas aceptaran a Cristo, porque todo el mundo se va a ir al infierno y yo tengo la salvación si aceptas lo que yo predico. Así que a partir de esas experiencias de ver estas personas, de hombres y mujeres, yo me, me propuse a leer la Biblia y busqué ejemplos de cómo llevar el mensaje, lo que me trajo directamente a la forma en que Jesús predicaba, lo que me trajo a la forma en que Jesús orientó su vida. Y me planteé preguntas como que, ¿cómo invitaba a Jesús a las personas a tener una historia con Dios? Interesante, ¿no? ¿Cómo invitaba a Jesús a las personas a ser parte del reino? ¿Cómo hicieron eso los primeros seguidores de Jesús? ¿Cómo vivieron los discípulos? ¿Cómo predicaron los discípulos? ¿Cómo arengaban? ¿Cómo hablaban? Yo creo que a veces, en el afán de a veces no contaminarnos, pasamos por alto el tiempo, la conversación, la creación de confianza con la gente que no conoce al Señor, y vamos directamente que tiene la necesidad de un Salvador. Y a veces, como hacía estas personas de la plaza, soltamos una bomba cristiana sobre las personas y nos alejamos. O sea que no queremos ser vistos. No, no queremos involucrarnos con la gente, porque son al fin y al cabo pecadores. Y lo único que queremos hacer es dejar caer algo de verdad y decimos, yo ya cumplí, yo ya prediqué, ya lo hice. Me paré, le prediqué, bueno, cuando algún día esta persona se enferme o le pase algo grave, se va a acordar que la semilla fue planteada. Pero realmente no podemos salvar a las personas si no estamos con ellas. No podemos salvar a la gente o hablarles de salvación o conducirlos hacia la salvación si no establecemos una conexión. No podemos salvar a una persona o pretender salvar a una persona que se está ahogando a menos que saltemos al agua con él o con ella. Ojo, no me malinterpretes, yo no te estoy diciendo que compartamos el pecado, te estoy hablando de conectar. ¿De qué le sirve a alguien que está dando manotadas en el agua, que desde nosotros de la orilla le expliquemos la teoría del ahogado, de cómo evitar ahogarse? Y no podemos hablar nosotros sobre la vida de las personas sin saber antes quiénes son estas personas, cuáles son sus historias, por qué se viste como se viste, por qué habla como habla, por qué se comporta como se comporta. Y ahí es cuando nos dicen, ¿no? ¿Y qué haces hablando con esta persona? ¿Qué haces hablando con tus amigos mundanos? ¿Y qué comunión tienen con las tinieblas? Muchas veces lo hemos escuchado. Y eso es porque para algunos cristianos, se me ocurre, la Biblia comienza en Génesis 1 y para otros cristianos la Biblia comienza en Génesis 3 con la caída. Hay gente que desconoce Génesis 1, arranca la Biblia en Génesis 3 a partir de la caída. Y cuando comienzan su vida espiritual, ahora te lo explico, cuando comienza su vida en la
la vida espiritual a partir de la caída en Génesis 3, viven sin la bondad de su origen. Viven dentro del dolor de la caída y desde el dolor de la caída predican. Desde esa perspectiva rota, se acercan a las personas que los rodean como amenazas de las que hay que esconderse. Es como que Dios quiere que se arrepienta, pero no me quiero contaminar mucho. Entonces construimos muros para mantener a los ateos fuera y buscamos razones para separarnos de aquellos que son diferentes a nosotros. Sí, queremos predicar, pero hey, sin caminar al lado de esa persona mientras sana. Le vamos a predicar, pero si está por divorciarse, que arregle su matrimonio. Nada es igual. Le vamos a predicar, pero si es homosexual, tiene que, tiene que hacerse tercero rápido, ahí, en el altar, en la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra santidad se comprometa, no queremos que caminar al lado de la persona hasta que esté sana. O lo que es peor, cuidamos el testimonio. No, es que yo tengo un testimonio que cuidar. Esa es la manera religiosa de disfrazar, de cuidar el qué dirán. Porque, hey, el testimonio al fin y al cabo, el que mide el testimonio es el Señor y como una consecuencia natural la gente lo ve. No hay que hacer esfuerzo por cuidar el testimonio a menos que tu testimonio sea falso. Si tú tienes un testimonio real, genuino, no tienes por qué cuidarlo. Eso de cuidar el testimonio es cuidar el que dirán, que nada tiene que ver con el testimonio. Pero no se puede decir que amamos a la gente y después acercarnos a ellos de noche, como Nicodemo con Jesús. Porque siempre que intentamos quedar bien con Jesús y con los fariseos, terminamos ofendiendo a ambos. No se puede predicar de noche. Ahora, quedemos de acuerdo que la salvación es, es crucial. La salvación eterna es crucial. Pero quedemos de acuerdo, no significa que la vida antes de la muerte carece de sentido. Hey, ya está, ya tienes la salvación, ahora quédate en estado vegetal hasta que te toque morir. No. Por eso de a poco el evangelismo comenzó a pasar de la escatología, que es escapar del infierno, a la ética, a la gracia. Sin desmerecer la escatología, se incluyó la gracia, que es como Jesús predicó con gracia y verdad. Entonces, hace tiempo atrás se ha levantado una generación decidida a qué, a cambiar las cosas, a darle de comer al hambriento, aunque sea ateo, aunque todavía crea en la Virgen o aunque adore a cualquier santo. ¿Está mal darles de comer? ¿Está mal darle algo que necesite a una persona que cree en la Virgen? Yo no le voy a decir, hey, quite su Virgen antes de que yo le dé comida. Hey, Jesús nos mandó a alimentar al hambriento, caminar de la mano de la gente rota hasta que sane, hasta que cambie, el tiempo que demande. Y entonces ahí hay una generación que decidió terminar con todo lo que estuvo mal, fracturado, injusto, y salir a bendecir a la gente. Por ejemplo, vamos a dar de comer, vamos a alimentar, vamos a cuidar niños, vamos a cuidar ancianos, involucremos a la gente. Hey, en plena pandemia, cuando las cosas estaban duras, no íbamos a preguntar, hey, ¿quién es evangélico y quién no para darles comida? No. Eh, el Señor dijo, darle a todos de comer. Después de eso, a partir algunos cambiarán de vida, buscarán de Dios y otros te dirán gracias y nunca más. Pero ahí es cuando nosotros los creyentes, bueno, perdón, ahí es cuando los creyentes topos. ¿Por qué? ¿Por qué topos? Porque viven metidos en su madriguera del miedo. Dicen, hey, que no sepa tu izquierda lo de tu derecha. ¿Por qué? Porque al ver que otro se involucra con los perdidos, los expone y los ridiculiza. Otras personas dicen, no, 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 yo ayudo, pero no lo publico, no lo digo. Pero estas personas, te aseguro que no ayudan. No es verdad. Pero cuando evangelizamos a través de la gracia, hay una plétora de presuposición forjada sobre la ética y el amor. El mensaje de evangelización ético se basa en el amor y en la gracia.
Y yo creo que es hora de redimir la forma en que hablamos sobre las buenas nuevas. Es hora de cambiar de la forma en que llegamos a la gente. No estoy desmereciendo a ningún grande evangelista, estoy diciendo es hora de amar a la gente, de involucrarnos, además de predicar la verdad. Por ejemplo, los israelitas estaban obsesionados con la vida alrededor del monte Oreb. Estaban cómodos en su nueva madriguera de lujo, estaban cómodos. Pero Dios quería que fueran una luz para las naciones y que mostraran con valentía su carácter al resto del mundo. Sin embargo, si se quedaban atrapados en la montaña, cómodos, ¿qué iba a pasar? Por eso Dios les pidió que se volvieran y se enfrentaran a lo que Dios les tenía preparado. Y Deuteronomio 1:6 le dice, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, salgan. A, a mí, ¿qué es lo que yo pienso? Es lo que nos dijo a nosotros también durante toda esta pandemia. Hey, han estado demasiado tiempo en la madriguera de sus iglesias, salgan. Y Dios les dio al pueblo hebreo una visión de lo que esperaba hacer a través de ellos. Salgan. Hay otra versión que dice, pónganse en marcha. Transmite el mismo concepto que la palabra arrepentimiento, que es decir, cambiar de perspectiva, cambiar de filosofía, de mentalidad. ¡Wow! Es un cambio completo de prioridades. Es una vida que te promete un asiento de primera fila para ver a Dios trabajar en las personas con las que te estás relacionando. Entonces Dios invitaba al pueblo de Israel a que fueran luz ahí para las naciones. Como dice Miqueas 6:8, Dios invitó a practicar la justicia, a amar la misericordia y humillarte ante Dios. Entonces los hebreos en un momento se olvidaron de ver la historia que Dios estaba escribiendo y al contrario se enfocaron en las diferencias, en las sutilezas que hacen que los seres humanos seamos como somos. Entonces, por miedo, por miedo a ser influenciados negativamente por la cultura, comenzaron a usar las instrucciones de Dios no como una forma de acercarse y amar al otro, sino como una manera de justificar la segregación. Dime si no pasa esto ahora. Y las escrituras se convirtieron en una vara de medir que usaban para identificar quiénes estaban adentro y quién estaba afuera. Y esas barreras crearon polarización, segregación y división, y eso los mantuvo distantes del plan unificador de Dios. Yo una vez mmm, conté hace mucho tiempo que cuando tú entrabas al templo de Herodes, había letreros que decían que cada persona se tendría que mantener en lugares específicos, que eran letreros de advertencia, que estaban ubicados en el templo de Herodes, ¿no? Que tú no podías pasar hasta aquí, ¿no? En una traducción decía, ¿no? Ningún extranjero debe pasar más allá de la baranda, por ejemplo. Quien sea capturado haciendo tal cosa será culpable de su propia muerte. Entonces, ni siquiera esas personas tenían derecho a un juicio, quien cruzaba la baranda en ese entonces en el templo de Herodes. Solo aquellos que tenían el linaje correcto podían ingresar al templo. Los después tenían acceso parcial, en el mejor de los casos. Eran designados a un área con el resto de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Personas extranjeras que nadie quería tener sexo, pero podían acercarse a Dios en la medida que su genealogía les permitiera. Hey, esto no es algo que ya no pasa, es algo que sigue pasando. Mira, yo te voy a contar muchas cosas personales. ¿Cuánta, a mí me ha tocado hace unos meses atrás toparme con amigos, con hermanos, que me han dicho de, Dale, yo no puedo creer cómo has cambiado tanto. Cómo hablas de amor, cómo hablas de gracia y confundes a las personas. Y no está bien porque manejas mal la teología. Y era de, si solo estoy hablando de gracia, ¿no?
Y me decían, no, pero ay, estás dañando el lugar santísimo de la prédica de Dios. Es como que yo hago videos, es un video más, es el fondo de mi cuarto, no esto es un lugar santísimo. Porque si esto fuera un lugar santísimo, ni yo podría estar ahí. Pero a nosotros los cristianos nos encanta hacer ciertas cosas, ciertos lugares, ciertos espacios, ciertos conceptos como lugares santísimos. ¿Por qué? Porque si no, es como que nosotros los cristianos no pertenecemos a cierta elite, no hay exclusividad. Es como que el club ya no es tan atractivo. Es como que, wow, yo soy el líder. Yo voy con los líderes, tengo mi retiro de líderes. Vamos al lugar santísimo. Hey, en una iglesia es un escenario, no es un lugar santísimo. Porque si no, ni el pastor podía estar ahí. Son edificios. Hey, por ejemplo, Pablo vio cómo crecía la división entre judíos y gentiles, no solo en el mundo, en la iglesia. Y Pablo escribió estas palabras en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes, los gentiles, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Los dos pueblos han hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y enseñanzas. Y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. En otra versión dice una raza completamente nueva, al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Se cayeron los muros, dijo Pablo, muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Jesús tenemos acceso al Padre. ¿En dónde? ¿Cómo? En un mismo espíritu. ¡Wow! Clarísimo. Pablo estaba diciendo que Jesús representa cómo nosotros tenemos que orientar nuestras vidas. El mundo quiere que nos aislemos, que segreguemos, que sigamos dividiendo, pero cuando Jesús mismo, en su fundamento, es, vamos a experimentar un evangelio que nos une, si lo tenemos como fundamento, si, que va a promover la unidad. Entonces la pregunta es, ¿representa Jesús la manera en cómo nosotros nos relacionamos con los demás? ¿La manera en cómo predicamos? La cruz es una asesina de barreras. La cruz es una creadora de puentes. Si alguien te lastimó, el Señor dice, hey, ve a la cruz. Si odias a alguien, hey, ve a la cruz. Si alguien te traicionó, ve a la cruz. Si hay personas que te irritan y te sacan de quicio, ve a la cruz. Jesús mismo, por medio de la cruz, vino a hacer las paces. Entonces, cuando vamos a la cruz y cuando llevamos a otros a la cruz, esas barreras se derrumban. La cruz destruyó la pared divisoria, el muro que nos dividía, dijo Pablo, y cualquier forma de hostilidad. Por eso hoy yo me pregunto, de verdad, hey, ¿qué paredes he levantado en mi vida que impiden que las personas busquen el pleno acceso a Dios? ¿Cuáles son las barreras en mí? ¿Cuáles son las barreras en tu vida? En Romanos 10:13 encontramos a Pablo escribiendo a una iglesia pequeña en Roma y les recuerda lo que hace latir el corazón de Dios. Él quería reformular su visión incluyente y desafiar a los que estaban en Roma a expandir la visión. Entonces afirma con audacia, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. A nosotros nos parece un versículo más, pero dijo, hey, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dijo? Todos. Wow. ¿Todos, todos o casi todos? ¿Habrá intentado decir el que tiene la sana doctrina? No, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cada político corrupto que invoque el nombre del Señor se va a salvar. Del partido de izquierda, del partido de derecha, socialista, comunista, capitalista, cada heterosexual, homosexual, que invoque el nombre del Señor,
cada persona que no puedes soportar, cada persona que odias, que te cae mal. Tú puedes decir, hey, tienes que cambiar de vida. Un momento, veamos lo que dijo Pablo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto no desmerece la doctrina, el cambio de vida, el arrepentimiento, pero hey, el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Mm? Hay algunas formas de creer, de vivir o de vestir, orientaciones sexuales incluso que son más difíciles de aceptar que otras. A veces decimos, hey, está bien, pero antes de que venga a la iglesia que cambie. Hay algunas personas que yo puedo estar fundamentalmente en desacuerdo y no me agraden, pero así una afirmación como la de Pablo le quita a mí el aliento a mi ego engreído y a mi estrechez mental, porque me hace sentir incómodo. Hey, ¿cómo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo? A ver, si Hitler al final de su vida se arrepentía al cielo, todo el que invoque el nombre del Señor y lo acepte como su salvación, se arrepiente de sus pecados, será salvo. Pero a la vez es un suspiro de alivio para mí, porque nosotros no tenemos que ser quienes vamos a decir quién está dentro y quién está fuera. Según Pablo, Dios ya decidió eso. Y Dios dice que todos los que lo invoquen serán salvos. Y ahí surge otra pregunta. A ver, ¿cuán expansiva es esa invitación de amar a todos? Yo me imagino a esa iglesia en Roma sentado que leyaba la carta de Pablo y me pregunto si sintieron la misma incomodidad que tal vez tú estás sintiendo ahora, o yo cuando comprendieron exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Estaban ansiosos como vivir como Dios quería. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo que todos? ¿A quién sí, a quién no? Y Pablo responde con su brillante forma retórica. Romanos 10:14. Él dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo van a oír sin saber quién les predique, sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y Pablo les dijo en Edencia, hey, si queremos ver a todos invocar el nombre del Señor, tenemos que ir, involucrarnos, tenemos que salir de la rutina, dejar la montaña conocida, la madriguera, arriesgarnos y predicar. ¿Es un riesgo? Claro que sí. Tú sabes que durante la Segunda Guerra Mundial la frase riesgo calculado comenzó a circular en todos los ejércitos. ¿Por qué? Porque los generales calculaban el riesgo de cuántos soldados iban a perder la vida si intentaban una misión. Y una vez que discutían las posibilidades hipotéticas, el más alto al mando determinaba si valía la pena arriesgar a las víctimas potenciales con esta misión, con el ataque. Entonces, la frase riesgo calculado se hizo famosa en los ciclos comerciales, en los recursos humanos, en las empresas. Ahora las empresas antes de contratar a alguien calculan el riesgo y si el valor potencial a obtener supera el costo de alcanzarlo, seguimos adelante, damos el salto, corremos el riesgo. En las universidades de casi todo el mundo, los cursos se basan en la gestión de riesgo, gestiona riesgos. Y cualquiera que se aprecie como líder comprende lo que significa identificar y gestionar posibles riesgos para una organización. Y está bien, pero ¿qué pasa cuando nuestro evangelio se convierte en una cuestión de gestión de riesgos? ¿Qué pasa cuando nuestras iglesias se convierten en algo que están constantemente calculando los riesgos? Dicen, oh, hay que salir a comer, pero eso cuesta plata. Eso significa gastar dinero, gastar nuestros ahorros, y por ahí te contagias con el coronavirus. Y por ahí no vienen a la iglesia y se van a otro lado. Puede ser que les demos de comer y siguen siendo católicos y siguen con su rosario. ¿Qué sucede cuando nosotros, los seguidores en Cristo, caemos en este tema de la gestión de riesgo? Es como que nos paramos en un acantilado, vemos cómo la gente se va ahogando ahí en el mar y solo estamos con un megáfono y decimos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque se van a ir al infierno. ¿Qué pasa? Y es por eso que nosotros tenemos que empezar a ver a Jesús con ojos nuevos. Quiero que escuches esta historia. Jesús estaba sentado en una mesa con
con muchas personas. Y decidió contarles una historia que a las personas que estaban ahí, ¡pum!, les voló. La historia está en Lucas 14:16. Les voló la cabeza esta historia. Y Jesús dijo, cierto hombre preparó un gran banquete, invitó a muchas personas a la fiesta y a la hora de la fiesta mandó a sus siervos a que les digan a sus invitados que puedan venir, que ya estaba todo listo. Me imagino que ya estaba, no sé, una tremenda parrillada lista, las bebidas, todas las sodas, la orquesta, estaba todo listo para una gran celebración. Y dice Jesús en el relato de las Escrituras, pero todos los invitados sin excepción comenzaron a disculparse. El primero dijo, yo acabo de comprar un terreno y tengo que ir a cuidarlo. Perdón, pero no voy a llegar a la fiesta. Wow. Otro dijo, yo acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Lo siento, disculpa. Yo vi muchas excusas, pero estas de la Biblia son únicas. Y otro dijo, acabo de casarme, no voy a poder ir. Justo me agarraste en pleno compromiso, en plena noche de bodas, ¿no? Entonces cada uno fue a informar eso a su amo y el amo se enojó porque había invitado a sus amigos y todo el mundo le daba excusas. Y la comida ya estaba ahí, ¿no? Las bebidas ahí, la orquesta ahí. Y entonces la siguiente parte de la parábola, el amo capitalizó ese rechazo como una oportunidad. ¿Para qué? Para extender la la invitación para quién podía sentarse a su mesa. Y dijo, wow, todos son bienvenidos. Y en la mesa, cuando Cristo invita, todos son bienvenidos. El come santos y el más pecador. El que toca la guitarra ahí en el ministerio de alabanza y el roto. La hermanita que se deja llevar por los programas de chismes y aquel que es homosexual. Todos. No importa quién sea. Nuestro trabajo es ir a buscarlos e invitarlos y que pasen a la mesa. Lo cuenta Jesús. Por eso, en la parábola de Jesús, el amo le dijo a sus amos, el amo le dijo a sus siervos, trae sal por las plazas, por las calles, por todo lado, trae a los cojos, a los ciegos y trae a todos. Y el siervo salió e invitó a varias personas a la fiesta. Y el siervo le dijo, Señor, ya hice lo que me mandó. Y el amo le dijo, hey, todavía hay lugar, le dijo, y hay mucha carne. Entonces el amo le dijo a su siervo, anda por los caminos, por las veredas, y diles que entren para que se llene mi casa. Y wow, a mí me fascina eso. Es como que el amo básicamente le dijo, quiero que encuentres a cada persona que está sola, cada persona que se sienta como extranjera, cada persona que se siente invisible, rota, herida, porque vamos a festejar en grande. Wow. Y Jesús contó esta historia para reforzar que en el reino de Dios todos son bienvenidos a la mesa. Nadie debe estar alejado. Por eso notamos que Jesús, a lo largo de su ministerio, soportó todo tipo de comportamiento desagradable, tenía gracia, tenía paciencia. A veces le preguntaban cada cosa que yo me imagino que Jesús estaba como que para decir, Dios, o te lo llevas o te lo mando. Pero Dios los amaba. Cuando la gente tenía una visión estrecha de lo que significaba todos, eso le enfurecía a Jesús. Cuando la gente quería hacer una fiesta para gente VIP, eso le sacaba de quicio a Jesús. Jesús detestaba la idea de los asientos reservados. Detestaba eso que a nosotros los evangélicos nos encanta. Esto es solo para algunos, para los líderes, para los de la alabanza. Eso detestaba. En el tiempo de Jesús, el templo tenía ciertas divisiones, ¿no? Era como una atracción turística. Ahora quiero que viajes en el tiempo conmigo. Vos y tu familia están en Egipto y vienen a ver el templo. Pero como tú eres extranjero, tú puedes ingresar solo a ciertas áreas limitadas del templo. No puedes ingresar a todo. Además de eso, los líderes religiosos han puesto secciones así bien marcadas en las que tú puedes andar en un bazar interior. Entonces tú vas al bazar, tú estás agotado, estás cansado y estás ansioso por acercarte a la presencia de Dios, pero tú escuchas ahí muchos ruidos de ganado, hay vendedores que gritan, así, no sé, estaban vendiendo empanadas, yauchas, no sé, ¿no?
estaban, y todo el mundo está ahí aglomerado, y hay personas haciendo trueque, y tú fuiste a ver dónde podías entrar al templo y te encuentras una feria, baratijas, mantas, túnicas. Es una feria. Es como si fueses al Alto y a la feria 16 de julio. Y es imposible para ti y tu familia ver más allá del patio. Y tú no puedes pasar porque te quieren vender de todo. Incluso me imagino venderían llaveros de Moisés, de Abraham, los 10 mandamientos pequeños en miniatura. No sé, y te querían vender todo. Y Jesús te ve a través de la multitud que tú estás atrapado ahí en los que te quieren vender. Y de hecho ve a tu familia más. Y ve a los cientos de personas paradas al lado, mientras los líderes religiosos están ahí en la mesa contando dinero y oprimen a las personas que necesitan desesperadamente encontrar a Dios. Hey, ¿tú querías hacer enojar a Jesús? Interponte en el camino de los que quieren llegar a Él. Los evangelios dicen que Jesús se enfureció y dio vuelta a las mesas. Y, y a veces uno se imaginaba, ¿qué decía mientras daba la vuelta a las mesas? Hey, Jesús citaba las escrituras del Antiguo Testamento. Marcos 11:17 dice que mientras daba las vueltas decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea que los líderes religiosos habían olvidado que era para todas las naciones, no para gente exclusiva. Era una visión estrecha. Ellos tenían una visión estrecha de lo que eran todas las naciones. Porque ellos decían, hey, todas, no creo, quienes sean como nosotros. Así decían los líderes religiosos. Y entonces cuando Jesús empezó a voltear las mesas, no estaba enojado por la actividad comercial necesariamente, sino por, la, por las barreras que ponía para acercarse a Dios. Él vio a quienes debían mostrar el carácter incluyente de Dios, pero estaban haciendo lo contrario. Se estaba impidiendo que la gente adorara a Dios y eso provocó la ira de Jesús. Estos comesantos jugaban a ser perfectos y no les daba para ser perfectos. Eran imperfectos. Y es así como nosotros nos comportamos. Yo también, por muchos años, me enfocaba en las cosas que me diferenciaban de otras denominaciones, de dónde venían, cómo se vestían, cómo cantaban en esa iglesia, por qué hay alabanzas en forma de música rock. ¡Wow! Y para serte sincero, lo que exactamente yo hacía era separarme de esas personas, porque buscaba razones para justificar mi separación, excusas que justificaban mi falta de gracia, por así decirlo. Por muchos años yo, yo buscaba separarme de las personas porque eran diferentes a mí. Y es algo que nosotros estamos trabajando, que deberíamos estar trabajando, ¿no? Porque ese es un proceso que tal vez nos tome toda la vida, ¿no? Dios sigue trabajando en mí y sigue trabajando en ti. Porque yo busqué de muchas maneras de liberarme, de mantener una distancia de quienes no eran como yo, porque me centraba en lo que hacían diferente y lo que eran igual. Y yo no quería dar gracias a esas personas. Y la humanidad, hey, está sedienta de gracia, en busca de gracia. Todos estamos desesperados por buenas noticias. Y como cristianos podemos ser canal de buenas noticias. Hey, nosotros tenemos las buenas noticias a nuestro alcance y podemos dar gracias a aquellos que están en ambiente. ¿Por qué damos tan poca gracia? Hey, veamos a Jesús con ojos nuevos. A mucha gente no le gustaba cómo Jesús desafiaba el sistema, los incomodaba. Literalmente es como que el estómago se les revolvía. Por ejemplo, Lucas 10:25 relata una historia muy cómica. En eso se presentó un experto en la ley. Experto en la ley. ¡Wow! Como el pastor de los pastores, ¿no? Para poner a prueba a Jesús. Era alguien que no buscaba información. Era un experto que venía con una pregunta trampa. Le dijo, hey, maestro, así acomodándose la corbata. No sé, a veces son así. Yo conocí muchas personas así. Le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No.
Parece una pregunta medio tonta para alguien como Jesús, porque Jesús pudo hablarle sobre el cielo, sobre la vida después de la muerte, sobre la eternidad con Dios. Sin embargo, no era lo que el experto en la ley estaba pidiendo. En el contexto judío, cuando escuchabas la frase vida eterna, significaba ¿cómo guardo la sana doctrina para que yo viva en el cielo? Esa es la pregunta, ¿no? Y mm, esta persona no era un ignorante, un neófito, era un experto en la ley probando a Jesús. El experto en la ley se levantó y es como que lo puso a Jesús en el estrado de los testigos para que todos se conviertan en jurado y lo vean a Jesús, para que vean cómo Jesús iba a responder. Dinos, maestro, queremos saber qué podemos hacer para heredar la vida eterna, qué doctrina tenemos que seguir. Y Jesús responde brillantemente con una pregunta para elevar la conversación al nivel de corazón más que de la mente. Estaba ayudando a este hombre a descubrir lo que él creía que era verdad. La Biblia dice que Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Wow, mira vos, qué astuto. Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú la interpretas? En esencia, Jesús le decía, tú eres el experto en la ley y me preguntas a mí. Dime lo que está escrito en la ley, dime cómo tú la entiendes. La ley en la mente judía era la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos cinco libros hay 613 mandamientos, conocido en hebreo como misbot. Para los hebreos no habían leyes, no había mandatos o sugerencias, eran hechos sagrados. Esa era la forma para que la gente caminara con Dios. Entonces, este experto en la ley lo estaba probando a Jesús para ver cuánto sabía. Los rabinos estuvieron, pero hay otra cosa. Los rabinos estaban de acuerdo en que la orden sagrada estaba en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era el mandamiento principal. En eso se pusieron de acuerdo todos los rabinos. Pero había grandes debates sobre cuál era el segundo gran mandamiento. Ya sabemos el primero. ¿Cuál es el segundo? Y el debate que tenía dividido a los rabinos, que algunos decían que el segundo era amar al prójimo. Amar, amar a Dios con el corazón, con las fuerzas, con toda tu alma, era el primero. Y amar al prójimo era el segundo gran mandamiento en importancia. Otros decían, no, el segundo gran mandamiento es mantenerse puro, santo, impoluto. Ese era el debate. Los escritores de los evangelios presentan 8 de estos grandes debates. Unos decían, hay que conservarse santos, es el segundo más importante. No, y otros decían, no, el segundo es, hay que amar al prójimo. De modo que cuando Jesús le devolvió la pregunta al experto en esa ocasión, le estaba diciendo a este hombre, hey, muestra tu juego, muestra tus cartas. ¿Qué teología sigues tú? ¿Tú de qué lado andas? Para ver si para este rabino era amar al prójimo o mantenerse santo. Jesús le dijo esencialmente, hey, ¿cómo tú interpretas la ley? ¿De qué lado estás tú? Y miren la respuesta, escuchen esto. Bueno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús respondió rápidamente, bien contestado, haz eso y vas a vivir. Perfecto. Aunque tú puedes pensar que Jesús dijera eso iba a aclarar el asunto, el experto todavía deseaba que Jesús permaneciera en el asiento del acusador. No lo iba a soltar así de fácil. Así que miró a Jesús y soltó la pregunta trampa. Ahí está la pregunta trampa. ¿Quién es mi prójimo? ¿Mm? ¡Pam! Y echa la pregunta trampa. ¡Wow! Está bien. Para el teólogo, para el experto, para este pastor, decía que el segundo mandamiento era el prójimo. Ahora, dime tú, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Esa era la pregunta trampa. Ahí creen que lo tienen a Jesús entre la espada y la pared. En esos días, prójimo se definía
con la palabra rea, que en hebreo se refiere a alguien cercano, alguien de mi propia tribu, de tu propio país. Prójimo no es pagano, no es gentil, no es samaritano. Un prójimo es de la misma tribu. Los prójimos a los que yo puedo amar se visten, se ven, comen, se comportan y creen lo mismo que yo. Los prójimos hablamos todo lo mismo. Ponemos todos en nuestra madreguía y decimos, digan todo lo que está ahí a su lado. O en la iglesia te dicen, todos hablan igual. Esos son nuestros prójimos. Imagínate, ese experto de la ley estaba tratando de acorralar a Jesús y le hizo la pregunta trampa. ¿Quién es mi prójimo? Obvio. Supongo que Jesús me vas a decir quién tiene la sanísima doctrina, quién toma la Santa Cena el primer domingo de cada mes. El que no sé, el que no escucha música mundana, el que no se saca, el que no va a discotecas. Y eso hasta hoy se mantiene. Si es mi hermano, lo voy a amar, pero que se arrepienta, que se vuelva a la sana doctrina. Si no, no voy a tener comunión. Y Jesús ahí mismo cuenta una historia, ya que lo tienen acorralado según el experto de la ley. Jesús cuenta otra parábola. Y antes de ver las palabras de Jesús, quiero que viajes conmigo en el tiempo y describirte cómo este público escucha esta palabra. Quiero que la escuches de una forma nueva. ¿Por qué? Porque esta nueva parábola tiene grandes implicaciones para nosotros hoy. De modo que pretendamos que estamos todos reunidos, unidos, estamos escuchando por primera vez esta historia. Imagínate que es la primera vez que vas a escuchar esta historia. Sígueme, viaja en el tiempo. Algunos creen que el segundo mandamiento es ser santo y otros creen que el segundo mandamiento es amar al prójimo. Este coincide con Jesús. Ok, amo al prójimo. Es el segundo gran mandamiento. Pero, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús responde. Resulta que baja un hombre de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, le quitan la ropa, lo golpean y se fuera. Listo. ¿No? Es como que fueses al barrio más peligroso de tu país y lo deja medio muerto. Tú no sabes de dónde era el hombre. Y lo único que sabemos es que va de Jerusalén a Jericó. Entonces, estos caminos eran uno de los más peligrosos para viajar en ese tiempo. Una ruta con mucho tiempo, con mucho viento, con curvas. Eso impedía que el viajero podía ver bien el camino. Entonces, Jesús dice que los atacantes lo persiguen, lo golpean al hombre, lo desnudan, le roban todo, lo dejan medio muerto en el camino. En ese entonces, y ahora quiero que entendamos la palabra como esa gente, como primera vez. Las dos formas sencillas para identificar antes era la vestimenta y el lenguaje. Si el tipo está medio muerto, que no puede hablar, y está medio desnudo, no sabes de dónde era. Es imposible de dónde es esa persona. Es un hombre que está ahí. No sabemos si era judío, no sabemos si es enemigo, no sabemos, no sé, si cree en Moisés, si es adventista, si es mormón, si es testigo de Jehová, no sabemos nada. No tiene ningún carnet. En la historia de Jesús es un hombre desnudo. No sabemos más de este hombre. Es un hombre desnudo a punto de morir. Y Jesús sigue la historia. Y dice, bueno, los- un sacerdote al verlo, lo vio y se desvió adelante. El sacerdote era de la clase alta, por lo que muchos eruditos creían que estos sacerdotes hacían turnos 2 semanas en los templos para trabajar con los levitas y los laicos religiosos y tenían 2 semanas de descanso. Entonces imagínate este sacerdote, hombre de clase alta, con su corbata, no sé, con su traje, y está regresando a casa después de 2 semanas de arduo trabajo. El sacerdote ve al hombre y decide seguir. ¿Por qué él tenía que hacer algo por el hombre desnudo? Y tú dices, por ahí el sacerdote estaba apurado. No, esto no es un problema de gestión de tiempo. Jesús no estaba haciendo una parábola del tiempo. Se trataba de cómo el sacerdote calificaba la ley.
cómo entendía la Torá y qué teología rabínica seguía. Este sacerdote creía que el segundo gran mandamiento era amar al prójimo o permanecer sano. Ese era el tema de fondo ahí. Si ese sacerdote se detenía a ayudar a este hombre y tenía contacto con sus heridas, se habría vuelto ceremonialmente inmundo. Tenía que regresar al templo, recién estaba volviendo del templo, y otra vez tenía que regresar al templo e iniciar un ritual de limpieza, que a menudo incluía el bochorno público. La gente que hubiera dicho, ah, claro, este hombre no hace su trabajo, no se puede mantener santo, anduvo con inmundos. Es como que semejante hoy sacarse una foto con, no sé, con un artista del mundo. ¿Qué de malo tiene sacarse una foto con Maná? Y el sacerdote dijo, hey, ¿vale la pena soportar la burla por esta persona? Tener que otra vez ir a limpiarme, purificarme por este hombre desnudo que no conozco. ¿Vale la pena que tenga que volver a Jerusalén inmundo por este hombre? Con las manos sucias. ¿Vale la pena? No, este tipo no lo vale. Aquel hombre no valía nada para el sacerdote. La santidad, la doctrina, tenía el valor para el sacerdote. Él no iba a poner en riesgo su sana doctrina por un tipo desnudo en medio camino, a punto de morir. El segundo personaje que encontramos en la historia de Jesús es un levita. Los levitos gestionaban la seguridad en el templo, manejaban los terrenos, mantenían el orden y también se iban a la casa después de trabajar 2 semanas, el cambio de turno. No eran de la clase alta, por lo que el levita probablemente caminaba, tal vez no estaba a caballo. Y llega ahí, dice Jesús, su jefe, el sacerdote, ya se había ido a casa. Y el levita sabía que el sacerdote había pasado antes, porque él iba detrás. Cuando llega al lugar donde estaba tendido el hombre golpeado, se enfrenta a una disyuntiva. ¡Wow! ¿Cómo interpreto la ley? ¿Tengo que amar a Dios y amar al prójimo? ¿O amar a Dios y cuidar mi santidad? Y piensa, ¿qué hizo mi jefe, el sacerdote? ¿Qué hizo el pastor? Mi jefe pasó por al lado. Es como que tú dices, si mi pastor no ama las almas, ¿yo la voy a amar? Así que el levita pudo haber pensado, si yo no hago lo mismo que mi jefe, ¿qué estoy diciendo de mi jefe? No puedo faltarle el respeto a mi jefe. Tenía un conflicto de intereses, así que el sacerdote pasó y también pasó el levita. Como el camino era muy estrecho, no había mucho espacio para que caminaran los transeúntes, entonces tal vez lo pisó. Incluso tal vez el sacerdote lo pisó y el levita le pasó por encima. ¡Wow! Tú si vienes escuchando a Jesús, escuchando esta historia por primera vez, tú ya te spoileas la historia y dices, ya sé qué va a venir, ya veo la progresión de los personajes. Porque Jesús estaba describiendo la jerarquía del templo. Un sacerdote, ya metió un levita. El próximo personaje que va a venir es presumiblemente es el religioso, el laico, el lego religioso, que también había estado de camino a casa después de servir en el templo. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Pax. Como te hacen las series en Netflix, en Disney, que te mete un personaje inesperado, que nadie vio venir. Y aparece un samaritano. Y ahí se escucha. Antes, usar esa palabra en ese momento era como usar un término racista. Es como que tú digas en la segunda manera, y aparece un nazi. Y todos, wow, qué gran giro en la historia. Pero un samaritano, dice Jesús, y llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. El sacerdote vio la herida, sigue adelante, yo no comprometo mi santidad, tengo que cuidar el testimonio, aleluya, y se fue. El levita dijo, vio al hombre y siguió caminando. Tengo que servir a Dios, tengo que practicar las partituras, la cuerda, para tocar mañana en el servicio. Y el samaritano lo vio y tuvo compasión de él. Y a mí me gusta la palabra compasión, porque es una favorita en el griego mía, porque significa compasión desde las entrañas. 11 veces se usa en el Nuevo Testamento, compasión. Esta es la idea. Este hombre samaritano vio al hombre casi muerto, acostado. No solo se dio cuenta de él, sino que tuvo compasión de él. Pero no es esa compasión de, voy a estar orando. Le puse ahí mi número de teléfono. Si se recupera, que me llame y vamos a estar orando. No, no fue así. La compasión que dijo, hey, tengo que hacer algo al respecto.
no solamente vamos a estar orando. Dice que le vendó las heridas, lo tocó, se ensució las manos, se las manchó, se llenó de sangre, untó las heridas con aceite y vino. Eso es lo que probablemente llevaba al templo para adorar. Y ahora estaba derramando y tratando de sanar a aquel hombre. Lo que iba a llevar para adorar a Dios, ahora se lo está dando al prójimo. Entonces el samaritano montó al hombre en su burro, lo que significa que el samaritano caminó al lado del animal, porque en el burro iba el hombre. El, el samaritano hizo el resto del viaje a pie para llevar al herido. Y en el oriente, el que caminaba al lado de un burro o de un caballo era el sirviento de quien estaba montando al burro o al caballo. Así que el samaritano llevó al hombre a una posada y lo cuidó. Se sentó al lado de la cama, atendiéndolo, haciendo lo que pudo. ¿Te estás dando cuenta lo valiente que fue el samaritano? Porque hoy no comprendemos ese riesgo que corrió, porque lo que este hombre arriesgó fue su vida. Para, para cualquiera era muy fácil echar eh, un vistazo a la escena y tal vez lo acusaban al samaritano de que él era culpable de este herido. Pero el samaritano se quedó. Y cuando se levantó a la semana siguiente y le pidió al casero que lo cuide y dejó dinero y dijo, hey, si gasta algo de más, yo te lo voy a pagar cuando vuelva. ¡Wow! Quiero que prestes atención. Lo robaron al tipo, lo golpearon casi hasta matarlo, lo abandonaron, lo dejaron a punto de morir. El samaritano llegó para rescatarlo, sanarlo y cuidar al hombre roto. Y luego le promete que va a regresar. ¿No es familiar la historia? ¿No luce como el Evangelio? Esas son las buenas noticias. ¿No es lo que Jesús hizo por nosotros? Estábamos destrozados, abandonados, rotos. Llegó Jesús. Cuando fuimos olvidados, considerados inmundos, cuando los religiosos no nos querían tocar, porque, no sé, es porque eres homosexual, porque no te vistes como yo, porque fumas, porque bebes, Jesús vino, nos cargó, se quedó con nosotros, pagó por nosotros y, hey, prometió regresar. El buen samaritano es una imagen de Cristo, pero Jesús todavía no había terminado la historia. Y ahora él tiene una pregunta para el experto de la ley. Termina la historia y le dice, dime, experto, ¿en cuál de los tres que demostró ser el prójimo de quien cayó en manos de los ladrones? Cuando el experto hizo la pregunta, convirtió la palabra prójimo en sustantivo. Cuando Jesús hizo la pregunta, hizo del prójimo un verbo. El experto en la ley solo podía responder, considerando la historia que debe ser ficticia, el prójimo es el que se compadeció de él. ¿Te das cuenta? El experto no pudo decir samaritano. Dijo, el que se compadeció. Jesús dice, bueno, ve y haz lo mismo. Como diría, caso cerrado. Y esto no es una historia acerca de actos de amabilidad. Esta es una historia sobre amor incondicional. Es una historia que nos cuestiona hasta qué punto se entiende la idea que entendemos sobre la palabra prójimo. Prójimo es la persona que vive al lado tuyo, que se congrega a la misma iglesia, que vota como vos, que usa la misma corbata que vos, que usa la misma ropa. O podría ser aquella persona que dice que es homosexual, que es transexual, o aquel que dice que le gusta ir de fiesta. Puede ser un prójimo. Jesús estaba diciendo que amar al prójimo es amar más a las personas que se parecen a nosotros. Los discípulos tienen que amar a sus enemigos, sin excepción, sin calificación, sin estigmatismo. Como seguidores de Jesús tenemos que codearnos con, con personas que no van a concordar con nosotros. ¿De qué otra manera van a experimentar esta experiencia inclusiva de Dios? Si nosotros gastamos nuestra energía evitándolos. Jesús diría que hasta los recaudadores de impuestos aman a los que son como ellos. Es fácil para nosotros amar a las personas que nos dicen a todos que sí, que se parecen a nosotros, wow, qué lindo predicas, o nos agradecen.
Jesús dijo que hasta los paganos hacen eso. Pero hay que amar a los enemigos. Y para amar a los enemigos hay que identificarlos. No puedes decir el que tuvo compasión, el que tuvo compasión. Hay que nombrarlos. El experto en la ley de la historia de Jesús no pudo nombrar, no pudo decir el samaritano, de tanto que lo detestaba. Lo llamó el que se compadeció. Imagínate, tú puedes nombrar a la persona que te lastimó. Di el nombre. Porque ese es el primer paso para la reconciliación. Puede ser que tú no puedes nombrar a la persona que te lastimó. Tal vez haces referencia a esa persona por un título. Mi ex, mi ex suegra, mi antiguo pastor, mi ex jefe, el amigo aquel, ese amanerado, ese que me cae mal, el rarito, el gordito. Puede ser que tú no puedas nombrar y entonces tú le pones una etiqueta. O puedes decir la iglesia que me lastimó. Escucha, si alguna vez nosotros vamos a amar de la forma en que Jesús ama, tenemos que empezar a ser honestos. Brutalmente honestas. Y cuando podamos decir los nombres de los enemigos, vamos a empezar a verlos como humanos, no como etiquetas. Y cuando los vemos como personas y no como categorías, recién vamos a poder orar a favor de ellos. No es la iglesia que te lastimó. El edificio no te lastimó, a menos que te haya caído el techo. La iglesia, no, hey, es gente. Entonces tú puedes orar por aquellas personas que te son insoportables para ti. La cruz es profunda y amplia, y lo esencial de la cruz es atraerte lo más cerca posible. Y la pregunta es, ¿representa tu vida la cruz? Nuestra vida está llena de una amplia gama de personas de todo índole espiritual. ¿Hay un asiento disponible en nuestra mesa? Porque es fácil tener una fe unilateral. Es fácil vivir una vida segura, sin riesgos, en nuestra madriguera, en nuestra montaña. Una vida en la que decidimos que vamos a elegir quién entra a nuestro club y quién no. Acuérdate que somos lo más cercano a una Biblia o a una iglesia, lo que algunas personas van a leer o van a llegar. Yo no dejo de preguntarme, ¿los invitará a estas personas a sentirse intrigados por la forma en que los amamos y los vemos? ¿O nuestra actitud y nuestra conducta sugieren que solo van a tener un acceso parcial al amor de Dios? Jesús audazmente proclamó con su vida que cada persona que camina por este planeta está solo a una invitación de distancia a la mesa. Y prosperamos cuando permitimos que la cruz diezme las barreras que nosotros hemos puesto y la volvemos portadora de las nuevas nuevas. Yo no sé si te vaya a gustar esto, pero el peor alcohólico, la persona más adicta, el más chismoso, el más lujurioso, la persona más racista, el más disfuncional de tu familia, el más homofóbico, la persona más odiosa, incluso tú mismo, están invitados a la mesa. Gente rota, gente dolida. La iglesia es para gente rota. Y yo quiero orar para que en tu funeral esté lleno de personas que no sean como tú, puesto que todos mientras vivías tú fueran recibidos a tu mesa. Me va a encantar que en mi funeral venga mucha gente cristiana y muchos católicos y muchos ateos y muchos agnósticos y digan, wow, era buena persona, era buen tipo, quiero saber más de este Dios en que creía él. Yo quiero orar para que puedas tener una vida profundamente alineada con el deseo de Dios para la gente, con cada uno de sus miembros. Oro para que esparzas la gracia, que busques lo bueno, que te enfoques en la necesidad. Oro para que invites sin descanso a otros que vengan a la fiesta, que vean lo que Dios está haciendo con tu vida. Oro para que la gente vea tu vida como portadora y no como una barrera. Oro que ayudes
a las personas, ahora para que tú ayudes a las personas a experimentar ese pleno acceso a Dios, ya sea en una prisión o en una cafetería, pero que tu historia se use para señalar a los perdidos el camino a Jesús. Que te lances de cabeza para ayudar a aquellos que se están ahogando, que estés dispuesto a arriesgarlo todo por aquel que dio todo por tu vida. Y claro, y si insistes en buscar un lugar perfecto, una iglesia perfecta, tengo buenas noticias. Puede ser que la iglesia perfecta sí existe, pero hay un pequeño problema. Si tú o yo fuéramos a congregarnos, la echaríamos a perder. Así que oro para que en los mejor de los casos, tú, yo, seamos parte de una iglesia perfectamente imperfecta, que es lo máximo que podemos aspirar. Oro para que Dios traiga revelación. Oro para que el Espíritu Santo nos llene de amor por los perdidos. Oro para que cuando la pandemia vaya pasando por cada país y se vaya acabando, cada iglesia se transforme en un hospital del alma, de gente que nos equivoquemos por abrazar antes de equivocarnos por ser barreras o levantar muros. Oro para que cientos de hospitales del alma se levanten a lo ancho de todo el mundo. Oro para que este río del nuevo evangelio se extienda por todo lado y que comience por tu vida. Oro para que la gracia y la verdad lleguen a todo sitio y que tú, yo, podamos ser ese reflejo de amor. Que ya no haya un lugar reservado para los VIP en tu vida. Ni no porque antes estaba mal, sino porque evolucionemos y entendamos que no somos los mismos de ayer y hemos comprendido que hay camas tipificadas metafóricamente en cada butaca de la iglesia, en cada butaca de tu vida, que necesita ser ocupada por gente que está en terapia intensiva en su vida, gente que necesita un respirador espiritual, gente que necesita urgentemente salir adelante. Y es tiempo de que nuestra vida sea un reflejo del verdadero evangelio, que regresemos a la naturalidad y originalidad de la iglesia, que entendamos que tú, yo, estamos igual de rotos. Tal vez incluso yo estoy más roto que tú, pero que tú y yo podamos abrazar al que llega. Y sí, puede ser que volvamos a tropezar, pero hey, todos vamos a estar ahí juntos. Yo hace unas semanas atrás hablaba con un amigo y mi amigo me dijo, yo sí acepté a Cristo, pero no sé si todavía merezco la salvación porque a veces caigo en tentaciones. Y yo le dije, hey, vamos a salir adelante, yo te voy a ayudar, vamos a orar y oramos. Y él me decía, yo quiero hacer las cosas bien, no quiero equivocarme más, quiero amar al Señor, quiero que Dios esté orgulloso de mí. Y yo le dije, hey, vamos a orar para que el Espíritu Santo te dé fuerzas, porque, hey, no vas a poder solo. Pero le dije, hey, te aclaro esto, pero posiblemente vuelvas a caer en algún momento. Y yo le dije, no te estoy deseando que vayas a caer, pero quiero que cuando caigas no te avergüences. Y él me dice, ¿de verdad? Dice, sí, y vuélveme a buscar, y yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo hasta que sanes, hasta que salgas. ¿Por qué? Es como pretender que alguien que se dobló un tendón salga corriendo al día siguiente. No, sales con muleta, vas de paso a paso. Y que esa sea nuestra vida. Que sea nuestra vida. De no rematar a las personas que han caído, sino de amarlos. Porque tú y yo somos hospitales del alma. Nuestras iglesias son hospitales del alma. ¿Por qué? Porque una persona sí puede curarse con una aspirina, pero entender que hay otras personas que van a necesitar toda una terapia intensiva.
Olvida a veces las veces que la iglesia te condenó, las veces que la iglesia te estigmatizó, que te dijeron mundano, ateo, hijo del diablo, homosexual, religioso, católico. Basta, tenemos que cambiar. Y el cambio comienza en nosotros, de verdad. Y hoy te hablo a ti, quien eres un potencial transmisor de las buenas nuevas. Pongámonos serios, amemos a la gente, no somos competencia. Literalmente, todos estamos juntos en lo mismo. Nuestro fin es el mismo. Salvemos gente, rescatemos heridos. Uno más. Que Dios nos ayude a rescatar uno más y uno más y uno más cada día. Que las mentes pequeñas se peleen por las doctrinas son macanas. Que los torpes discutan por la superficialidad de las formas. Yo quiero ser parte de las personas que va en movimiento a buscar a los heridos, a rescatarlos. Y quiero ser alguien cuando se celebre mi funeral diga, wow, JL daba gracia, JL predicaba, iba por las almas perdidas. Quiero y oro para que se levante una generación que están hartas de legalismo, hartas de una religiosidad. Y no es que esté con una idea fija del legalismo o esté enojado con la religiosidad. No, porque me ha tocado vivir y toparme con gente dolida, con gente rota. No es que tengo odio en mi corazón. Hey, si no, no podría estar frente a ti predicando. Lo que sí saca de quicio en mi corazón, cuando veo las barreras que le ponen a la gente para llegar a Dios. Todos, todos estamos a una oración de distancia de la cruz. Volvamos a la originalidad del Evangelio. Hey, basta de vigilarlos. Que tenemos que poner un líder que lo controle. ¿Con quién se pone de novio? ¿Con quién no? Hey, ni aunque le pongamos el FBI, nadie va a poder hacer que alguien se vuelva santo por ley. Es la gracia lo que nos redime cada día. Seamos una iglesia llena de gracia. Seamos una iglesia perfectamente imperfecta. Una iglesia que a pesar de que dentro de ellos hay gente rota, herida, eso es una iglesia. ¿Qué pretendes? ¿Ir a un hospital y no ver sangre? ¿No ver tubos de oxígeno? ¿No ver gasas? Eso no es un hospital si no chocas con nada de eso. Un hospital está todo eso. Y todos estamos en recuperación. Y vamos a salir adelante. Te incito, te instigo y te animo para que seas parte de este nuevo movimiento de buscar las almas perdidas. Y gracias por estar ahí. Y gracias por los que están recibiendo a Cristo hoy en su corazón. Yo quiero ese Dios, el Dios que me ama, el Dios que me acepta, el que curó mis heridas, el que se quedó en el camino, el que me levantó, me curó y que me prometió que iba a regresar. Y sucio te sentaste en la mesa de Dios. Y Dios dice, no importa cómo estás, yo te amo. Yo te amo. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios mediante, nos vemos dentro de 7 días. Chao, que tengas una linda tarde. Que Dios te bendiga.